damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque en tu infinita bondad y misericordia permites que nuestro hermano el día de hoy pueda presentar tu palabra. Ha estudiado, se ha preparado. Padre, te rogamos mucho por él, para que tú lo bendigas, lo uses poderosamente y él pueda exponer con la mayor claridad posible. A nosotros, Padre, ayúdanos a tener oídos receptivos a tu hermosa palabra para ser edificados por ella. Padre, gracias porque tú vas añadiendo a la iglesia lo que ésta va necesitando y seguramente necesitábamos más predicadores. Y aquí está mi hermano, Señor, al cual tú has traído, por el cual te rogamos. En el nombre de Jesús nos gozamos, Señor, por tenerlo aquí entre nosotros. Amén. Muchas gracias. Perdón, hermanos, pueden salir los niños a su escuela dominical con todo y su maestro, por favor. ¿Sí me veo? ¿O nomás los deslumbro un poco? Bien. Así es. Bueno, hermanos, es un placer, es grato, hermanos, poder estar al frente para poder impartir la palabra de nuestro Dios. Y le doy muchas gracias a nuestro Dios por el hermoso privilegio que me está dando en estos momentos, y a ustedes como cuerpo de Cristo, que está la atención a su palabra que nos ha de edificar esta mañana. Bien, hermanos, si ustedes observan un poco que estoy así, es algo que tengo. Todavía no quiero pertenecer al grupo de mis hermanos que usan corbata con esa hermosa papada que el Señor les ha permitido. Pero, hermanos, sin más preámbulo, vamos a hablar de la palabra de Dios que hoy el Señor ha preparado para nosotros. Y hoy vamos a hablar de la primera carta a Timoteo. He titulado este mensaje, hermanos, requisitos y ministerios de las viudas en la iglesia. Requisitos y ministerios de las viudas en la iglesia, bajo dos puntos. Requisitos de las viudas en la iglesia, en el versículo 9, y ministerios de las viudas en la iglesia, en el versículo 10. Una vez orado, a través de su siervo, su pastor Fernando Rodríguez, quiero introducirme, hermanos, diciendo que Pablo escribió esta carta a Timoteo después de su liberación de su primer encarcelamiento romano por el año 62 al 64 después de Cristo. Después de haber sido liberado de este encarcelamiento, de acuerdo a Hechos 28:30, Pablo visitó de nuevo varias ciudades en las que había ministrado, incluyendo esta iglesia de Éfeso, dejando a Timoteo ahí, hermanos, para enfrentar algunos problemas. Como dice ahí el versículo 3 en 1 Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas o diferente doctrina. Entonces, hermanos, dejando a Timoteo ahí para enfrentar problemas de falsa doctrina, de esos falsos maestros, problemas tales también como de desorden de adoración en lugar de las hermanas, cómo tenía que ser su actitud, cómo debía estar en la casa de Dios. La necesidad, hermanos, de líderes calificados. Recuerden que la iglesia efesia ya estaba establecida con ancianos y diáconos, y seguramente no estaban calificados o hacía falta cubrir algunas de estas necesidades. También, hermanos, tenía que enfrentar problemas de materialismo, la avaricia, la codicia, el amor al dinero. Tenía que entender cómo se conduce el nombre de Dios.
Por eso, hermanos, esta carta a Timoteo, San Pablo le escribe para ayudarle a llevar esta hermosa tarea. Y ahí en el capítulo 3, versículos 14 y 15, la palabra de Dios habla y cito: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo, hermanos, es una carta práctica. Contiene instrucción pastoral. Es una carta correctiva, una carta de instrucción. Hermanos, Primera Timoteo, en su capítulo 5, versículos del 3 al 16, el tema que nos habla en esta porción de la palabra son las viudas en la iglesia. Y es una explicación muy amplia, muy rica, hermanos. Es para la instrucción de Timoteo, quien está proveyendo liderazgo a la iglesia de Éfeso. Él está como delegado apostólico. Y esto es, hermanos, también para la instrucción de cualquier iglesia. Y aún para nuestra instrucción como iglesia cristiana sola gracia. El cuidado de las viudas en la iglesia es un asunto muy vital. Mis amadas hermanas, este mensaje, hermanas que han entrado a su vejez, que son viudas, este mensaje va dirigido a ustedes y a toda la iglesia, porque hemos de extraer principios bíblicos que han de ayudar a nuestro servicio aquí en la iglesia, hermanos. Entonces es algo vital el cuidado de las viudas en la iglesia. Es por diseño de Dios que las mujeres deben ser protegidas cuando pierden su protección humana. Dios se convierte en su protector único, como dice el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Él cuida, Él protege. La iglesia en el primer siglo, hermanos, muestra esto, de acuerdo a este pasaje que hoy vamos a entender. Y no solamente aquí, a lo largo de la Biblia, ustedes recuerdan en Hechos 6:1, ¿verdad? La murmuración que había entre los judíos griegos con los judíos nativos, o los judíos de la diáspora con los judíos palestinos nacidos ahí, de que no atendían bien a las viudas de estos griegos. Y entonces los apóstoles dice que convocaran a una reunión para solucionar este problema, y escogieron a 7 varones, ¿verdad?, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, para hacer este cuidado de las viudas. Y no solo esto, sino para servir a la mesa y para que entonces los apóstoles se dedicaran al ministerio de la palabra y a la oración. Entonces vemos el cuidado, hermanos, a lo largo de la palabra de Dios, y vemos, hermanos, cómo el cuidado es encargado al hombre. Voy a leer primera de Pedro, en su capítulo 3, versículo 7, que aunque el contexto no nos habla de las viudas, pero quiero tomar una frase, hermanos, de vaso más frágil, que se refiere al cuidado. Cito: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dios entonces ha diseñado a las mujeres, hermanos, de tal manera que sean cuidadas por los hombres. La idea de vaso más frágil es para enfatizar la necesidad de protección, de provisión y cuidado que debe ser ofrecido y sustentado por el varón. Y la virtud de la mujer se encierra en ser con un espíritu amable y apacible, sumisa, llamando a su marido Señor, como lo hizo Sara con Abraham. Entonces, Dios ha diseñado que las mujeres sean el objeto especial de cuidado de los varones. Aquí, hermanos, se les da la responsabilidad a cada uno de nosotros. Las mujeres necesitan protección
Pero cuando la sociedad destruye esta idea de la protección masculina, porque hacen el gran énfasis, y hoy en la actualidad dicen, mira, tú te puedes proveer sola, tú puedes vivir por sí sola, tú tienes las mismas oportunidades y derechos que el hombre. Y así, hermanos, se pierde el cuidado y la protección del hombre. Ahora, quisiera que entráramos a nuestro contexto. Les invito a que vayan a la palabra de Dios allí en 1 Timoteo, en su capítulo 5, versículos del 3 al 8. Pablo escribe a Timoteo para darles, hermanos, instrucción cómo estas mujeres viudas deben ser cuidadas cuando quedan solas, porque la iglesia es un reflejo del corazón de Dios. Aquí el tema entonces es las viudas en necesidad. La iglesia debe prestar apoyo, debe ser compasiva. Quiero darle lectura en el versículo 3, hermanos. Honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí, hermanos, la obligación de la iglesia es apoyar a las viudas con honor, con respeto. Pero, hermanos, apoyarlas financieramente en todo lo que tenga necesidad. Y la iglesia, hermanos, es la que evalúa a estas mujeres para darles el apoyo. Y Él es el que descubre quién en verdad es viuda. Ahora, hermanos, para nosotros, ¿quién es una viuda? Para nosotros es una mujer cuyo marido está muerto. Es así para nosotros, ¿verdad? Una mujer cuyo marido ha muerto, esa es una viuda. Pero la palabra, hermanos, la palabra griega no solo se limita a esto, sino que significa privado, robado, haber sufrido pérdida. Esto conlleva la idea de estar solo o dejado solo. La palabra entonces describe la situación. Ella está privada, ella ha sufrido pérdida de su marido. También puede significar una mujer que perdió a su marido de cualquier manera. Puede ser por muerte, o divorcio, o separación, o que haya desertado del matrimonio, o lo que fuere. No se limita solamente a que ha perdido a su esposo. La palabra simplemente describe el estado de una mujer que ha sido dejada sola debido a que su marido ya no está presente. Para el versículo 4, la palabra de Dios, hermanos, nos dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Aquí vemos entonces el orden progresivo de responsabilidad, de apoyo hacia el cuidado de las viudas. Y aquí son, como nos dice la palabra de Dios, los hijos y los nietos. Esa es la primera responsabilidad, hijos, nietos. Y aquí vemos el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento con promesa. Y aquí la responsabilidad de los hijos. Y quizás a simple vista yo puedo ver muchos hijos que tienen a sus madres en esta situación. Quizás en el caso de nuestra amada hermana de Moy, o algunos otros hermanos, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de apoyarlas en sus necesidades. Entonces, la primera responsabilidad le pertenece a la familia. Y si vamos al versículo 5, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos sigue diciendo: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. A estas viudas son las que la iglesia debe de apoyar.
una viuda genuina. Ha perdido todo, tanto materialmente, su esposo, familiares, no tienen absolutamente nada, porque nos dice que está en súplicas, está en oración, esperando en Dios. A ellas debemos de apoyar, y a ellas debe apoyar la iglesia, una vez, hermanos, evaluado como lo vimos en el versículo 3. Entonces, la iglesia es la que debe de apoyar. Para el versículo 6, hermanos, la palabra de Dios dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Este es el tipo de viudas que no debe apoyar la iglesia. La iglesia no tiene la obligación de cuidar de estas mujeres, que ha entregado su vida a la sexualidad total, a satisfacer sus necesidades y más. Ese es el tipo de viudas que no se debe de apoyar. Está muerta, vive en pecados y delitos. Para el versículo 7, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos sigue diciendo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Todo lo que estamos diciendo, todos estos estándares, que los conozcan, que los cumplan, para que sean irreprensibles, para mantener la reputación de la iglesia, para que traigan honor y gloria a Cristo, como lo vimos en los signos. ¿A dónde vamos a traer honor y gloria? En la iglesia. ¿A quién? Nuestro Dios. Por ende, honramos así a la iglesia con nuestro servicio. Para el versículo 8, hermanos, la palabra de Dios nos sigue diciendo: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces la responsabilidad comienza con los hombres, con los varones, de proveer para los nuestros. En síntesis, hermanos, la idea es que las viudas en necesidad son responsabilidad en primer lugar de los hijos y los nietos. La segunda línea de apoyo son los hombres, que conocen a viudas en su familia. En tercer lugar, la responsabilidad del cuidado son las mujeres. Vamos al contexto después de lo que vamos a ver en el versículo 9 y 10. Vayan al versículo 16. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Sí? Si alguna creyente tiene viudas, aunque se refiere a varón, se refiere a las mujeres. Las mujeres, entonces, es la siguiente línea de apoyo para las viudas. Entonces, y finalmente la cuarta línea de responsabilidad es la iglesia, y nos sigue diciendo ahí en el 16: y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La iglesia es responsabilidad, cuando han pasado estas líneas de apoyo, de ver por las necesidades de estas viudas. Así es, hermanos. Entonces debemos asegurarnos en nuestro entorno de las necesidades que sean provistas para nuestras viudas, para nuestras hermanas. Ahora, todo esto nos lleva, hermanos, a los versículos 9 y 10. Y aquí hay un cambio de tema. Dijimos que del 3 de 1 Timoteo 5 al 16, el tema general son las viudas. Del 3 al 8, las viudas en necesidad. ¿Sí? Y el 9 al 10 nos va a hablar de los requisitos y ministerios de las viudas para que puedan servir en la iglesia. Vamos a ver entonces el primer punto: requisitos de las viudas en la iglesia. Versículo 9, dice la palabra de Dios: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Vamos a ver qué significa esta porción: sea puesta en la lista. Y aquí en este versículo encontramos dos requisitos: no menor de 60 años y esposa de un solo marido. Bueno,
quiero comentar que una práctica en la iglesia cristiana de los primeros siglos fue el de desarrollar un ministerio de viudas. Su disponibilidad, su sabiduría, hicieron de ellas una fuente de ayuda permanente en aquellas pequeñas iglesias. Sin embargo, hermanos, fue necesario reglamentar este servicio para llevar bendición. La naturaleza de este ministerio es un compromiso con Cristo, el cual no debería ser abandonado en ninguna manera. Es por eso que vamos a estudiar y analizar requisitos que deben tener en cuenta. En la iglesia primitiva, entonces, hermanos, había grupos de viudas que servían oficialmente en algunas funciones. Los requisitos para que fueran puestas en la lista, que nos recuerdan los requisitos de los líderes en la iglesia de ancianos y diáconos, allá en el capítulo 3, versículo 2, ¿verdad? Nos habla de ser irreprensibles al anciano, al diácono. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo, hermana? A ver, vayan al 2, hermanos, vamos al 3:2. Dice la palabra de Dios: pero es necesario que el obispo, ¿qué?, sea irreprensible, marido de una sola mujer, y así viene, ¿no? Inclusive más adelante vamos a ver hospitalario, que sea hospitalario, ¿no? Que sea hospedador. Bueno, cuando menos esos requisitos. Bueno, este grupo de mujeres piadosas tenían un ministerio espiritual y práctico, directamente con las mujeres y con los niños en la iglesia, y cumplían los mandatos de Pablo que se mencionan en Tito 2, 3 al 5. Y cito: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, hacedosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sus deberes incluían, hermanos, seguramente ayudar con el bautismo de las mujeres en esos tiempos, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enseñar y disciplinar a las mujeres más jóvenes, ayudar a criar y alimentar a sus hijos en enseñanza a estas mujeres jóvenes, proveer hospitalidad a los visitantes y extranjeros. Tal vez, hermanos, algo que me impactó era ayudar a los huérfanos a ubicarlos en hogares cristianos apropiados. Este era un ministerio muy importante del Imperio Romano. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los padres abandonaban en el centro de comercio a sus hijos. Ahí los dejaban. Y estos eran metidos en programas de preparación de gladiadores y terminaban en la arena. Y también terminaban como esclavos. Y las niñas eran llevadas a burdeles. Y venía alguna mujer prostituta y las criaba para llenar sus habitaciones de estas mismas prostitutas. Estos niños, entonces, hermanos, se convertían en combustible para la multitud romana degradante de ese tiempo, que veía animales destrozar, despedazar a estos niños. Una vez que ya habían pasado estos programas, se convertían en la población para un burdel, para proveer favores sexuales para los hombres degenerados de esa sociedad. Entonces, este tipo de mujeres piadosas, estas viudas, hermanos, salían y encontraban estos pequeños y los traían para colocarlos en estos lugares apropiados. Como habían perdido a su marido y sus hijos ya habían crecido, estas viudas tenían tiempo para dedicarse a estos importantes ministerios. Esto se ha perdido hoy día en la iglesia. Hoy hay muchos programas sociales, ¿verdad? Hermanos, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo como iglesia? No era fácil entonces llegar a esta lista. Los requisitos fueron puestos como resultado de la experiencia, pues algunos o algunas se habían apartado en pos de Satanás, como dice el versículo 15 de este mismo pasaje. Otras, de hacer votos de servicio, se habían rebelado contra Cristo.
de acuerdo al versículo 11. Pero las viudas más jóvenes dice, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, dejan sus votos. El ministerio de ir casa en casa y veía matrimonios felices y hacían concesiones, quizás veían hombres y atraídos por sus deseos fuertes, querían casarse. Y entonces traían deshonor a la iglesia. La lista a la que Pablo se refiere no era una lista como algunos han afirmado, la lista de las viudas que deseaban obtener el sustento. No es esa lista, más bien era una lista en las que aplicaban para el ministerio, en las que aplicaban para el servicio en la iglesia. Y Pablo entonces en estos 2 versículos da los requisitos para estar en la lista y señala de la dirección de la obra que habían de hacer. No tenían estas mujeres que estar en particular enseñando la Biblia como los varones, ni siquiera estar ejerciendo algún tipo de liderazgo como los diáconos. Ni siquiera estaban ejerciendo lo mismo que las diaconisas, que estaban sirviendo de alguna manera, sino ayudando, vean hermanos, ¿dónde estaban esas mujeres? Sino ayudando a las mujeres cristianas con instrucción divina y aplicación práctica de casa en casa, visitando a los enfermos, a los afligidos, a los prisioneros, ayudando a las mujeres jóvenes, como ya dijimos, a criar a sus hijos, ayudando a los extraños y visitas y viajeros, predicadores, evangelistas itinerantes, para proveer hospitalidad o un lugar para ellos de sustento y abrigo. Ahora, aquí están los requisitos para una mujer que llega a los 60 años de edad para que fuera agregada en la lista. Primer requisito, como nos dice en el versículo 9. Sigamos aquí, hermanos. Sea puesta en la lista, ya vimos que no era fácil. Solo la viuda no menor de ¿qué? 60 años. En los tiempos antiguos y para el judío, esta era la edad en que hombre y mujer entraba a la vejez. 60 años de edad en la cultura era para que las personas se retiraran de sus actividades a una vida de contemplación. Y hoy día, en la actualidad, nosotros lo vemos, ¿verdad? A los 60 se jubilan, o quizás a los 70, no sé, pero creo a los 60 y se retiran y tienen sus ahorros y se van a una vida de contemplación. No así para la mujer cristiana, no así para la que el Señor llame al servicio. En el Imperio Romano, los 70 años era la edad reconocida cuando una persona era considerada de edad avanzada, porque se admitía que la pasión sexual comenzaba a menguar o a disminuir. Así que el requisito de la edad asegura a esa viuda que no se dejaría llevar por las pasiones, por los deseos fuertes, de sentirse afectada por falta de una relación conyugal, por tener un matrimonio feliz. Porque una vez que hace su compromiso con Cristo, esta mujer es fiel. No se debe dejar este ministerio. La idea aquí, hermanos, la idea clave es que era muy poco probable que se volviera a casar a esta edad. De tal manera que cuando ella haga un compromiso de servir al Señor, ella no quiera darle la espalda a ese compromiso. Una mujer anciana o de edad avanzada tendría el tiempo, tendría la madurez, tendría el carácter, el testimonio y la compasión para servir con una piedad práctica al Señor Jesucristo, nuestro Dios, por ende a la iglesia. Esto, hermanos, trae honra, trae gloria. A los 60 años, la tarea de estas mujeres era su preparación por la excelencia de todos estos efectos que debían hacerlas capaces de ayudar con prontitud a todas las demás con consejo y consuelo. Hasta aquí, hermanos,
Hemos visto el primer requisito. Segundo requisito, que haya sido esposa de ¿qué? De un solo marido. El texto griego literalmente dice de un hombre, y exactamente es la misma construcción paralela o el mismo requisito para los ancianos o diáconos allá en 1 Timoteo 3:2. Debe significar simplemente que mientras estuvo casada fue fiel a su único marido, lo cual debe entenderse como que no haya sido mujer de varios hombres, adulterando, divorciándose y volviéndose a casar, estando con su marido. Pero tampoco debía esperarse que al enviudar debía de guardar luto eterno. El versículo 14 nos dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pablo manda esto, no excluye a las mujeres, hermanos, que se hayan casado más de una vez. Primera Corintios, hermanos, 7:39 nos dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en quién, en el Señor. Así es, Pablo manda a que las mujeres más jóvenes se casen. Si hubiera quedado viuda, esta es la solución para que tuviera provisión, protección y cuidado de un varón. Sabemos que Dios tiene cuidado de estas viudas. El versículo 8 de 1 Corintios, en su capítulo 7, digo pues a los solteros o a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. El versículo 9, pero si no tiene el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Una mujer entonces de un hombre es una mujer que se ha dedicado totalmente a su esposo. Ella fue casta. Esto habla de pureza en acción y actitud, como en el caso del obispo, en el 3:2, y que debe ser hombre de una mujer. No se refiere, hermanos, al estado civil. Tal mujer vivió en completa fidelidad a su esposo, en una relación marital decente, pura y sin mancha, como dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Este es el tipo de mujer viuda que debe ser puesta en la lista. Una viuda que no cumpliera con esta norma no sería un modelo apropiado de conducta que pudieran imitar las mujeres más jóvenes. ¿Cuánta responsabilidad entonces tienen nuestras hermanas? Hasta aquí, hermanos, hemos visto dos requisitos. ¿Sí? Recuerden, nuestro título es Requisitos y Ministerios de las Viudas en la Iglesia. Primer requisito, para que sea puesta en la lista, no menor de 60 años. Segundo requisito, dice, esposa de un solo marido. Y tercer requisito, que lo encontramos en el versículo 10, hermanos, dice que tenga, voy al texto, que tenga testimonio de buenas obras. ¿A qué se refiere esto, hermano? Bueno, quiero decir que quien quiera que ejecute tareas en la iglesia debe tener buena reputación, un testimonio de honorables obras. Es aquí donde ella tenía lugar. Tito 2, versículo 7 dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza, doctrina, dignidad, seriedad. Esta mujer viuda, su reputación es de nobleza. Ella tiene una reputación de excelencia, de una virtud excelente. Es como dice que debe de ser el obispo y el diácono. Por eso decía, hermanos, que había una construcción paralela en cuanto a los requisitos para estas hermanas. Aquellas que están en la lista deben de estar por encima de cualquier reproche, que no haya nadie quien las acuse, tanto los de adentro como los de afuera.
En el mundo grecorromano se gozaba en encontrar en las religiones minoritarias y extranjeras causas por escándalos y atacaban especialmente las irregularidades sexuales. Por esto debían de ser irreprensibles, intachables, ya que esto era crucial, hermanos, para la expansión del Evangelio. Su excelente carácter debía de ser del conocimiento de todos. Sus buenas obras atestiguaban el tipo de mujer que era. Ellas manifestaban exteriormente la calidad de su carácter espiritual. Esto es lo que ella debe de ser para calificar. Una mujer justa, que honre a Cristo y que glorifique a Dios. Hasta aquí, hermanos, entonces son los 3 requisitos para que una viuda sea puesta en la lista, para servir en la iglesia, hermanos. Ahora, de este último se desglosan los ministerios. Aquí nos describe 5 tareas o 5 cualidades que las viudas deben de haber realizado y muestran el tipo de buenas obras. Todas las mujeres deben buscar la virtud espiritual para ser puestas en la lista. Si llegan a ser viudas, aquí está el listado o 5 frases condicionales en la viuda. No debe ser puesta en la lista a menos que sus antecedentes muestren que ha sido diligente de estos asuntos. Ciertamente una mujer que va a trabajar, hermanos, en la obra indicada debe cumplir con estos requisitos. Y aquí están implicados y abarcan los aspectos de virtud de una mujer piadosa en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, e incluye la crianza de los hijos, en contraste con la mujer virtuosa de Proverbios 31, la han leído. Era celosa, proveía. En invierno, dice, tenía listas las bodas para sus hijos. Lean, hermanos, Proverbios 31. Es un contraste con estas amadas hermanas que nos menciona aquí. Hermanos hombres, esto es para saber qué tipo de mujer Dios quiere que tengas. Es una mujer que está calificada para servir como estándar, como modelo para las mujeres más jóvenes. Este es el tipo de mujer que se debe de colocar en la lista, porque es el tipo de mujer que usted quiere que el resto de las mujeres sean. Este es el tipo de virtud que Dios exalta. En primer lugar, vamos a ver entonces la primera frase condicional o misterio: si ha criado hijos. Si ha criado hijos. Esto significa alimentar a los niños, si los ha criado con responsabilidad. Esta característica ve a las viudas piadosas como madres cristianas, dando a luz, criando hijos, manteniendo una vida de temor a Dios en un hogar cristiano, para que estos hijos sigan al Señor. Sí, las mujeres son las que más influencia tienen con los hijos, y ellas son las que pueden encaminar. Como, hermanos, un ejemplo, Loida y ¿quién? Eunice, a quien condujeron una fe no fingida. A Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, por las cuales te pueden hacer sabio. Sí, hermanos. Bueno, en 1 Timoteo 2:15, la palabra de Dios dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pablo no desprecia aquí, hermanos, a las mujeres que no pudieron tener hijos o que tenían el don de soltería. Dios tiene un diseño para aquellas que son excepción a esto. Estas cumplen diferentes funciones en la familia de Dios. Sin embargo, como tener hijos era la norma, Él da esto como un principio general. Una mujer sin hijos biológicos manifiesta esta característica criando huérfanos. Qué hermoso trabajo, hermanos. Solo una mujer con tal experiencia se ha de instruir, se ha de dar consejos y orientación a estas mujeres jóvenes sobre cómo criar hijos piadosos
entonces esta mujer califica para ser puesta en la lista. Consideremos el ejemplo de Timoteo, a quien su madre dice, como ya lo dije, ¿verdad? Ahí vemos cómo lo lleva a una fe no fingida. Proverbios 22:6 también dice, y cito, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este requisito entonces, hermanos, refleja tanto el ideal cultural como el ideal bíblico para una mujer. Si ha criado hijos. En segundo lugar, si ha practicado la hospitalidad. Vamos a ver cómo está nuestra hospitalidad. Preguntémonos, hermanos. Al igual que los ancianos deben dedicarse a la hospitalidad, su hogar debe estar abierto para los forasteros, así como para los amigos y familiares y para los viajeros, para los predicadores. Las viudas debían mostrar devoción, sacrificio para las necesidades de las personas que ellas no conocen. En este caso, para los extraños, para los forasteros. No había, en ese tiempo, hermanos, no había hoteles como hoy. En el mundo antiguo, las posadas muchas veces eran sucias y peligrosas. Además de escasas y de costosas, albergaban a personas perversas. Esta es la razón por la que los cristianos que estaban lejos de casa dependían de la hospitalidad de otros creyentes, que abrieran sus puertas, que abrieran su hogar. Hermanos, esta era una oportunidad maravillosa para que una mujer mostrara hospitalidad para con ellos, ayudando también a otros que estaban viajando por causa del Evangelio. Pablo elogió a Febe. Porque ella había ayudado a muchos. Allá en Romanos 16:2, hermanos. En Romanos 16:2, Pablo entonces elogió a Febe porque ella dice, ha ayudado a muchos y a él mismo, y a mí mismo me ha ayudado, dice San Pablo. Sin duda, una de las formas en las que ayudaban a otros era abriendo su casa a los que tenían necesidad de abrigo y de comida. Ahora Pablo les dice que la reciban en el Señor, ahí en el versículo 2 del capítulo 16, que la reciban en el Señor como es digno de los santos, que le ayuden en cualquier cosa que necesita, porque ella ha ayudado a muchos, y aún a mí, dice el apóstol. Esta gracia fue practicada también por la mujer de Sunem, una mujer importante que dio alojamiento a Eliseo, allá en Segundo de Reyes, capítulo 4, del 8 al 11. Leanlo, no quiero entrar un poco aquí. O de Lidia, en el caso de Lidia, ¿verdad? En Hechos 16:40, cuando Pablo fue encarcelado, dice que llegaron, los consolaron, ¿verdad? Los sustentaron y los proveyeron para que prosiguieran su... O si es digno, si creen que he creído, vengan, posen en mi hogar, abro sus puertas. Esto entonces ofrece evidencia de una lista de que Pablo habla. Esta lista no era de las viudas desamparadas, necesitadas o de sustento. Tales mujeres difícilmente podrían abrir sus casas para proveer a otros. Es por esto, hermanos, que la hospitalidad no debe ser olvidada. Hebreos 13:2 dice, pues por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hermanos, Romanos 12:13 también nos dice, contribuyamos o compartamos para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cómo está tu hospitalidad? El punto aquí, hermanos, es que esta mujer es una mujer que se ha entregado al ministerio a otros y está calificada. Y no solamente aplica para las hermanas, también para los varones. Pablo exalta la hospitalidad de Gallo, allá en Romanos 16:23. Sí, hermanos, vamos a ir rápidamente a Romanos 16:23. Si alguien le da lectura, por favor, hermanos.
Dice, Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Jorge. entonces, Gayo era hospedador mío, dice el apóstol San Pablo, y de toda la iglesia. ¿Sí? Ya saluda a los demás hermanos, ¿verdad? El hermano cuarto, el hermano habitación. No, hermanos, el hermano cuarto, ese era el nombre. Entonces, hermanos, tenemos que ser hospedadores. Si ustedes van a la tercera de Juan, en el versículo 5, el apóstol Juan elogia la hospitalidad de Gayo. Y cito, amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Y aquí se me viene a la mente nuestro hermano misionero de la iglesia, nuestro hermano Mero. Yo no sé cuántos de ustedes se han acercado, hermano, le preparé esta provisión, estas tortitas, no sé, un agua. ¿Cuántos nos hemos acercado, verdad? Seguramente en la iglesia hay quien le dé alojamiento, hay quien le dé sustento. Y todo, hermanos, por amor al nombre de Dios, por amor y a la expansión de su palabra. Dice el 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. A Dios le complace que hospedemos a hermanos que predican el Evangelio. Y así, hermanos, cooperamos con la verdad. Cooperamos con el extendimiento de su palabra, de su Evangelio. Entonces, hermanos, es importante que el Señor Jesucristo dice, por cuanto hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Qué hermoso trabajo el Señor nos ha dado. En tercer lugar, hermanos, si ha lavado los pies de los santos, dice la palabra de Dios ahí. Entonces, hermanos, ya dijimos que el primer misterio es si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Esta es una tarea humilde que solo los esclavos realizaban. En esos tiempos los caminos estaban polvorientos o llenos de lodo. Los invitados al entrar en casa tenían que lavarse los pies. El lavado de los pies era un acto necesario del anfitrión, pues en ese entonces la costumbre era de sentarse alrededor de la mesa recostados sobre almohadones. Tener los pies sucios durante la comida era una actividad casi grotesca, grosera. Hoy día, hermanos, nos sentamos en sillas, escondemos los pies, ¿verdad? Bajo la mesa, y no nos damos cuenta si nos duelen. Pero en aquellos tiempos los pies estaban muy próximos a la nariz de otra persona. La tarea humilde de lavar los pies nos habla entonces de humildad, de un servicio humilde que debemos de prestar, como el Señor Jesucristo lo hizo ya en Juan 13. El requisito entonces, hermanos, subraya que una viuda tenga un humilde corazón de sierva. Ella da su vida en humildad, en humilde servicio a los necesitados, a pesar, hermanos, de la inconveniencia que le haya causado, y que nunca busca su propia exaltación personal. Martín Lutero declaró en la época de la Reforma: si quieres lavar los pies de tu prójimo, asegúrate que tu corazón sea totalmente humilde y ayuda a convertirse en mejores personas a los demás o a todos. Calvino solo sostenía en Juan 13, solo enseña humildad. Juan 13 solo enseña humildad. Tengamos presentes, hermanos, estos misterios. En cuarto lugar, si ha socorrido a los afligidos. Simplemente, hermanos, si ha ayudado a otras personas en problemas.
los afligidos pudieran traducirse los que están bajo presión. Ella ha dedicado su vida a ayudar a los que están bajo cualquier tipo de presión, sea física, sea mental, sea emocional. La palabra socorrido aparece aquí, hermanos, solo en el versículo 16 de este pasaje. Y en este último se refiere claramente a ayuda económica. Una viuda piadosa también ayuda a otros con sus recursos económicos. Aunque no se especifican, las aflicciones podían ser resultado de enfermedades, pobreza, angustia, soledad, persecución. Una mujer que ha brindado ayuda en este sentido ha demostrado, hermanos, su espíritu generoso, servicial, tiene el derecho de ser incluida en la lista de la iglesia. Entonces, sea por alivio financiero o por otra forma, debe cumplir, hermanos, con las cargas, como dice Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí nos habla entonces de una belleza, de un espíritu amable, de un humilde servicio. En quinto lugar, si ha practicado toda buena obra. Ha practicado, es un verbo fuerte. Ha practicado es un verbo fuerte, hermano. Describe a la viuda que se ha dedicado enérgica y diligentemente de manera total a la búsqueda de toda buena obra. Seguramente una mujer así, teniendo fuerzas como Ana la profetisa, podría seguir siendo útil hasta ser anciana, sirviendo, orando, ayunando y hablando de Jesús a todos, como dice Lucas 2:36. Quiero leerlo, hermanos, Lucas 2:36. Dice la palabra de Dios: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella hacía, hermanos, estos ministerios. Y en Hechos 9:36 se ha de acordar, hermanos, de Tabita, de Dorcas, que hacía ropas para las viudas. Y cómo esta mujer pudiente proveía. Pero una vez muerta, estas mujeres le lloraban. Y entonces, mandado a traer a Pablo, llegó a Jope por la muerte de Dorcas. Después de resucitarla, dice que la presentó viva a los santos y a las viudas. No se mencionan parientes, por lo que pareciera ser viuda, sin familia. Esta era de las viudas aparentemente que no necesitaban el apoyo económico, no necesitaban el sostén, sino que abundaban en buenas obras y limosnas, como dice ahí en el 36, en su capítulo 9. También es probable, hermanos, que formara parte quizás de las diaconisas, ¿verdad? Entonces, concluyendo, hermanos, hemos visto los requisitos y ministerios de las viudas en la iglesia. 3 requisitos, ¿verdad? No menor de ¿qué? 60 años, el segundo, un testimonio de buenas obras, y hemos visto 5 ministerios. Concluyo, hermanos, debido a que todas estas características describen el carácter y virtud que se demandan de una viuda, que reúne los requisitos para ser colocada en la lista de las siervas en la iglesia, debe reconocerse también la norma a seguir en su vida por cualquier mujer cristiana. Cuando llegue el día en que sea considerada para el servicio en la iglesia, entonces ella será competente, estará calificada. Mientras tanto, ella ganará un buen testimonio como una mujer de excelencia,
como una mujer virtuosa, como dice Proverbios 31. Debemos dar espacio entonces a nuestras amadas hermanas viudas, ya que ellas pueden tener o pueden ser de gran bendición para nuestra iglesia, por su disponibilidad de tiempo, por su experiencia, por su sabiduría que ellas tienen para aconsejar a las mujeres más jóvenes en la iglesia. Se deberán de poner entonces en las manos de ellas importantes áreas del ministerio. Sin embargo, hermanos, es importante que las elijamos convenientemente para bendición de la congregación y de ella misma. Esta verdad entonces se ilustra a través de una historia que tomé del comentario del pastor John MacArthur, de un predicador escocés. Y escuchen, hermanos, Ian McLaren, este predicador escocés, de una mujer de su iglesia, da testimonio. Mientras hablaba, ella comenzó a limpiar sus ojos con la punta de su delantal. De modo que el doctor McLaren dijo: ¿qué le perturba? Oh, dijo ella, a veces siento que he hecho muy poco, y cuando pienso en eso siento mi corazón agobiado, porque realmente he hecho muy poco por Jesucristo. Cuando era niña, pequeñita, el Señor me habló a mi corazón y yo me sometí a Él. Y yo quiero vivir por Él, lo deseo mucho, pero siento que no he hecho nada. ¿Qué ha hecho con su vida?, preguntó él. Oh, nada, dijo ella, simplemente nada. He lavado los platos, cocinado 3 comidas al día, cuidado de mis hijos, limpiado el piso, remendado las ropas. Usted sabe todo lo que una madre hace. Eso es todo lo que he hecho. McLaren se sentó en una silla y preguntó: ¿dónde están sus hijos? Oh, dijo ella, usted sabe que les he puesto los nombres de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted los conoce a todos y sabe dónde está Marcos. Usted lo ordenó. Él fue a China, ha aprendido el idioma y ahora puede ministrarla a las personas en el nombre del Señor. ¿Dónde está Lucas? Dijo McLaren. Usted sabe dónde está él, porque usted fue quien lo envió y recibió una carta de él el otro día. Está en África y dice que ha comenzado un avivamiento en el centro misionero. ¿Y Mateo? Requirió él. Él está con su hermano en China. Están trabajando juntos. Y Juan, quien tiene 19 años, vino a mí anoche para decirme que Dios ha puesto a África en su corazón. Y él dijo: voy a África, pero no se preocupe por eso, madre, porque el Señor me ha mostrado que debo estar con usted hasta que parta a su morada en la gloria. Y luego yo iré. Hasta entonces tengo que cuidar de usted. McLaren miró a la santa anciana y le dijo: ¿usted dijo que su vida había sido desperdiciada? Sí, ha sido desperdiciada. Usted ha estado cocinando y limpiando y lavando, pero me gustaría ver la recompensa cuando usted llegue al hogar celestial. Oremos, hermanos. Padre Santo y Dios eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre, porque sin duda alguna, Señor, tu palabra ha quedado en los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, por estas mujeres que tú provees, Señor. Provéenos más para esta iglesia Sola Gracia, Señor, para que puedan ocupar estos lugares, Señor, y puedan honrar y glorificar tu santo nombre. Padre Santo, gracias porque estas mujeres pueden cambiar estas generaciones, Señor, a través del consejo, a través de la experiencia, a través del testimonio y las sabidurías que ellas tienen para hacer este hermoso trabajo en la iglesia que tú tienes preparado para ellos. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.